Hola, estamos con el maestro en geointeligencia computacional, egresado del Centro Geo, el maestro Carlos David García Hernández, de formación economista, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta entrevista, pues vamos a conocer un poco sobre él, cómo fue que ingresó al Centro Geo y decidió estudiar primero la especialidad y posteriormente decidió estudiar una maestría. Maestro, pues nos da mucho gusto saludarte. Sabemos que has sido uno de los estudiantes más consentidos del Centro Geo y pues me voy a referir como Carlos, como siempre nos hemos referido a ti en esa alma mater. ¿Cómo fue que decidiste, Carlos, estudiar la especialidad en geomática en el Centro Geo? Hola Elena, muchas gracias por la invitación para esta entrevista y pues sí, un poco el consentido pero también es el mismo sentimiento realmente. Centrojo también es mi consentido. Ay, uy, eso está muy bien. Pues nada, cómo llegué a Centrogeo fue digamos, por un asunto laboral en el que yo trabajaba en una empresa de marketing digital y pues efectivamente nos tocó un problema que tenía que ver con problemas espaciales. Y la sorpresa fue que nadie sabía exactamente bien cómo abordar ese tipo de problemas, o sea, de una forma, pues sí, completa, ¿no? Con una metodología bien estructurada. Y de eso salió el gran tema en ese momento en el trabajo de, pues es que no creo que lo estemos haciendo bien, pero no sabía por qué no lo estábamos haciendo bien, solo era pues intuición. Y a raíz de eso, pues ya estuve investigando dónde podría estudiar. En particular, en ese momento era estadística espacial. Y bueno, encontré muy rápidamente el Centro Geo y pues ya empecé a investigar y al poco tiempo pues ya estaba aplicando y bueno, ese fue mi pequeño camino y eventualmente ya llegué y la especialidad fue mi primer reto en Centrogeo. Exacto, fue tu primer encuentro, ¿no? A partir de ahí, pues ya te quedaste posteriormente a la maestría. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la especialidad? Pues de la especialidad fueron en esencia dos cosas. En primer lugar, fue el reto de enfrentar algo nuevo, algo que yo no conocía, pero algo que me llamaba muchísimo la atención. Em, y sí, o sea, esto tuvo su dificultad, el aprender nuevas herramientas, el entender cómo funciona la teoría detrás de estas herramientas. Sin embargo, eso conecta con el segundo punto que fue la generación en la que estuve, los compañeros con quien compartí las aulas físicas de Centrogeo. Exactamente, Eh, ahí donde... efectivamente, teníamos compañeros geógrafos, geofísicos, ingeniero geomático, ingeniero medioambiental, incluso una antropóloga, y justo esta combinación de muchas cosas nos permitió como poder compartir el conocimiento y efectivamente en el primer trimestre, pues los compañeros que venían de este ambiente geográfico pudieron aportar muchísimo más pues sí, al equipo, porque no conocíamos las herramientas en particular y eso lo hizo bastante más sencillo de manejar. Claro, y entonces, por lo que comentas, alguna de las materias que más trabajo te costó tendría que ver justamente con el uso de estas herramientas o alguna materia conceptual. Pues de mi disciplina, por ejemplo, economía, recuerdo muy bien que había una materia de econometría espacial y a pesar de tener ese contexto de econometría, no fue tan simple porque es incorporar la dimensión del espacio e incorporar la dimensión del espacio no siempre es tan fácil. Y pues definitivamente las primeras materias pues sí, por la carga
de elementos que yo no conocía, pero que eventualmente fueron, pues sí, me vi apoyado por mis compañeros de la especialidad y eso lo hizo mucho más fácil. Al final, ustedes realizan un proyecto de geomática aplicada. ¿Y cómo fue que tú aportaste desde la economía a este proyecto? Nuestro proyecto giró en torno a una idea de marketing de museos. Entonces, parte de lo que llevamos en la carrera, además de alguna materia de marketing, perdón, es todo este contexto económico, social, incluso político en ciertos momentos. Y yo creo que parte de eso fue lo que pude aportar de mi parte al equipo y debo de reconocer que fue muy fácil la convivencia y el llevar a cabo este proyecto porque los otros dos compañeros teníamos, bueno, los tres compañeros teníamos como la idea muy clara y teníamos veníamos de diferentes áreas, entonces podíamos aportar muchísimo. Una persona era de comunicación, el otro era el ingeniero geomático y bueno, de mi parte como economista. Entonces pues sí, pudimos equilibrar las cosas que sabíamos con las que quizás, o sea, uno sabía más para poder avanzar y bueno, en algún momento le tocaba a otro hacer algo más, justamente por las cualidades pues, que ya poseía. Entonces el trabajo se volvió muy sencillo y la verdad muy divertido. Me imagino que sí lo disfrutaron. Y pues cuando terminan ese proyecto, lo presentan a sus familiares, ¿verdad? Como un trabajo de tesina propiamente. Efectivamente, son dos presentaciones. Una es una presentación abierta y la otra es una presentación cerrada. Definitivamente la presentación abierta es la más, pues la más agradable, ¿no? Es ya pues la ruta, el último paso del camino de la especialidad. Y sí, bueno, en ese momento, como no había el problema de COVID, fue directamente en el edificio de Centro Geo en la Ciudad de México y fue es un evento que no cambiaría por nada. Ay, qué hermoso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y después de que concluyes la especialidad, Carlos, ¿cómo fue que llegó a ti el tema de la maestría en geointeligencia computacional? ¿Cómo llegaste desde la economía hasta estudiar una maestría, digo yo, tan técnica? Pues el camino fue muy curioso, definitivamente. Creo que fue en el primer trimestre, si no mal recuerdo, yo pedí información porque tenían entendido que esa maestría iba a abrirse y de repente, pues mi corazoncito se rompió porque me habían dicho que no se iba a abrir, pero al final sí se abrió, entonces apliqué mientras estaba estudiando la especialidad y pues nada, fue un resultado favorable e inmediatamente de que, pues sí, de recibir la carta de aceptación, todavía no acababa la especialidad, pero pues yo ya estaba listo para irme, ¿no? Era ir a conocer otra casa de Centrogeo, justamente en Yucatán. Excelente. Y además en Yucatán, fíjate, qué hermoso lugar para estudiar, ¿verdad, Sí, Carlos? las instalaciones de Centrogeo Yucatán, la primera vez que llegué, el parque científico es maravilloso y eh, pues sí, la infraestructura del parque científico yo creo que es bastante buena. El problema puede llegar a ser a veces el calor, pero uno se acostumbra. Claro. Exactamente, sí, eso que ni que nos llegamos a acostumbrar. Y bueno, Carlos, ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? Ya concluiste la maestría y ahora, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nueva actividad después de concluir la maestría? Pues después de terminar la maestría, empecé a buscar empleo como científico de datos particularmente. Y bueno, en mi caso fue bastante rápido encontrar empleo. Me parece que tardé un mes en encontrar empleo, y con una amplísima demanda pues, de científicos de datos.
Y particularmente algo que a mí me ha dado un diferenciador en mis dos trabajos que he tenido como científico de datos ya, es la parte espacial, porque es algo que las empresas no saben que existe a veces, y si saben, no lo saben tratar, y de repente se enteran de, pues sí, de que existe Centrogeo incluso, y que las personas que salimos de ahí tenemos muy bien el conocimiento de cómo trabajar esta variable, y nada, quedan encantados en mi experiencia. Es algo que le empiezan a tomar muchísima utilidad, y que bueno, eventualmente eso creo que nos va a dar como comunidad Centrogeo un gran diferenciador en el mercado laboral. Gracias por esa gran recomendación, Carlos. Estoy seguro que quienes vean esta entrevista va a ser un excelente tip y para el Centro Geo también para seguir abordando estos temas tan de vanguardia. ¿Qué les dirías a quienes están interesados en estudiar la especialidad? ¿Qué les podrías aconsejar quienes no se han decidido todavía a hacerlo por ser una especialidad que dura un año? Sí, que apliquen realmente, a pesar de que es un año, la especialidad tiene apoyo del CONACYT, tiene beca CONACYT, entonces eso de entrada es un plus, ¿no? Pero las dos, digamos, salidas más comunes, que es una salida laboral, emplearse en la economía o seguir un posgrado, las dos son excelentes opciones. En mi caso, yo decidí seguir al posgrado, y para mí el haber hecho la especialidad antes me dio las herramientas básicas quizás para poder seguir en el posgrado y poder tener un mejor desempeño que de no haber hecho la especialidad. Y bueno, para las personas que quieren emplearse en la economía, como comentaba, esta parte espacial es algo que empieza a tomar mucho auge, que muchas empresas empiezan a ver que el espacio es importante y que pueden hacer, pues sí, importantes análisis con esta variable. Entonces, me parece que los dos caminos tienen una excelente salida, y bueno, si uno junta los dos caminos, eventualmente, bueno, en mi experiencia ha sido bastante gratificante. Muy bien, Carlos. Y efectivamente la maestría en geointeligencia computacional como tal ya no existe. Sin embargo, la maestría en ciencias de información geoespacial tiene una terminal con este tema. Y eso pues motiva a quienes como tú se quieran dedicar a la ciencia de datos. Carlos, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Para nosotros en el Centro Geo es un orgullo haberte tenido como estudiante y te vamos a seguir la huella, vamos a seguir tu camino por donde andas y sobre todo pues para que nos sigas compartiendo con las personas que quieran ingresar, pues cuál fue tu experiencia, tu vivencia en tu alma mater. Gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a ti, Elena, y un punto más para añadir es que las personas que conforman la comunidad del Centro Geo son maravillosas, profesores, todos los que estamos allí. No hay ninguna queja. Efectivamente, siempre hubo tiempo para todo, ¿no? Cosas académicas o incluso poder reírnos un rato. Así es. Muchas gracias por la invitación, Elena. Muy bien, Carlos. Hasta pronto. Hasta luego.